Hola a todos. Es para comentaros acerca del tren gratuito. No sé si lo sabéis. Yo lo aprovecho desde 2022. Eso existe desde 2022. Existe en la comunidad valenciana, pero creo que no únicamente la comunidad valenciana, sino en todas las provincias, si no me equivoco. Yo vivo en Valencia, por lo cual aprovecho lo de las cercanías. Entonces, ¿qué es? El tren gratuito permite viajar en cercanías de Valencia gratuitamente. Entonces tenemos en cercanías 72 estaciones de acceso a una red de 72 estaciones, 323 kilómetros de vías férreas, etcétera. Vale. Entonces, ¿cuál es? Se llama abono gratuito o abono gratis, cercanías. Bueno, en mi caso es Valencia, pero yo creo que es para en general. A ver, vamos a ver eso. Creo que son todas las provincias, sí. Entonces, bueno, según su provincia, pues podéis viajar donde sea. Entonces, ¿cómo funciona eso? Primero, para que sea gratuito, lo han hecho durante tiempo por periodo de 4 meses. Por ejemplo, ha empezado en septiembre de 2022 hasta entonces 1 de septiembre de 2022 hasta 31 de diciembre. Han hecho así durante años. La última, entonces, para 4 meses hay que hacer por lo menos 16 viajes. 16 viajes que un mínimo, entonces, una vez que 16 viajes, pues son, por ejemplo, 8 ida y vuelta en su zona de cercanía. En el momento que hacéis 16 viajes, pues es ilimitado. Podéis hacer 50 viajes si queréis, tanto como queréis. Entonces, lo bueno de eso. Ahora, el último periodo, ahora que está en vigor, mayo y junio 2015, pues como lo han hecho más corto de solo 2 meses, hace falta hacer solo 8 viajes, o sea, 4 ida y vuelta para cumplir. ¿Qué pasa si hacéis menos que el número de viajes que hay que hacer? Por ejemplo, 7 viajes, pues se van a quedar con el depósito con los 10 euros. Solo eso, en este caso. Si hacéis lo suficiente, devuelven. Voy a enseñaros, por ejemplo, una copia de pantalla. Se puede ver aquí en febrero, por ejemplo, para el cuatrimestre anterior, pues me han devuelto, era sobre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues me han devuelto al principio de febrero eso. Había tenido algo de retraso quizás por lo de las inundaciones. Pero vale. Luego en mayo, pues lo mismo, para el periodo de 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, pues me han devuelto 10 euros igualmente el depósito, no hay problema. Eso en mi tarjeta bancaria. Y es lo que os recomiendo. Vale, ahora voy en el paso a paso. Voy a enseñaros. Aquí, por ejemplo, se ve mi tarjeta. Pues había cambiado de tarjeta en 2023. Se ve que es abono recurrente lo que hay que elegir. Entonces, si vais en taquilla, podéis pedir pues abono como abono gratuito, cercanías de vuestra comunidad o abono gratis. Entonces, pero si está cerrado la taquilla, lo que ha ocurrido en este caso, que he recargado, que he renovado mi abono gratis. Pues hay que, primer paso, elegir abono recurrente. Yo de momento solo he hecho cercanías, pero existe lo mismo con media distancia. Ahí pues hay que ver la red de media distancia, que es más larga. Lo de, entonces, cercanías suele ser unos 60 hasta unos 60 kilómetros alrededor de la capital, de la provincia. Y pues de media distancia son un poco más, entre 60 y 300 kilómetros, algo así. Entonces, si os interesa esto, es 20 euros. Pero vamos a seguir con abono recurrente, que es de cercanías. ¿Qué me pide?
Luego me pide mi teléfono, vale, pongo mi número de teléfono. Luego me pregunta si quiero utilizar mi tarjeta Renfe y tú, que ya tengo. Ahí van a ver mis datos, pongo sí. Entonces me pide acercar mi tarjeta al lector, lo que hago aquí, ¿vale? Así puede leer mis datos. Luego me pide mi DNI. En el caso de ser extranjero, como yo, lo podéis adivinar con mi acento, soy francés, pues se puede poner el NIE en este caso. Si sois españoles, si tenéis nacionalidad española, pues es el DNI, como lo dice aquí. Si no, el NIE. Luego hay que introducir el depósito, los 10 euros. Aquí pone una destinación, pero eso es para poner una destinación. Seguramente es informática, algo así. Pero en la realidad podéis viajar en todas las estaciones de cercanías. Entonces, aquí el 10 euros. Podéis entonces pagar con efectivo, pero no os recomiendo pagar con efectivo. ¿Por qué? Porque si pagáis con efectivo, luego hay que volver a taquilla para la devolución. En cambio, si pagáis con tarjeta aquí, pues la devolución se va a hacer automáticamente en la misma tarjeta, lo cual pues, es más cómodo. No hace falta desplazarse para tener la devolución. Entonces eso, y como os he dicho, pues existe entonces en media distancia también. En media distancia pues lo tengo menos claro un poco la red como es, pero existe aquí, lo podéis ver. De hecho, pienso hacerlo alguna vez. Mira, podéis ver aquí, viajar gratis, media distancia, 1 de mayo 30. Lo mismo que cercanías. Lo que pasa que media distancia, al ser más largo, pues significa quizás despertarse más pronto para hacer los viajes, o sea, necesita más tiempo. En cambio, cercanías, pues puede hacer por la tarde, lo que sea, al final. Es mucho más fácil de gastarlo, de hacerlo cuando es más cerca. Vale, pues eso es todo para hoy y pues os deseo un buen día a todos. Hasta luego.